hijos y debemos glorificar a nuestro Dios. Gloria a Jesús, hermanos. Vamos a continuar con nuestra lección en esta noche. Quedamos al inicio de la lección, pero vamos a dar un repaso en esta noche. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dar un repaso para nosotros poder, hermanos, aleluya, para dar continuidad a nuestra lección en esta noche. Gloria a Dios. Hermanos, nuestra lección titula, hermanos, no vamos a olvidar, la mortificación de la carne y el camino de la gracia. La mortificación de la carne. Amén. La mortificación de la carne y el camino de la gracia. Gloria a Dios. Nosotros leemos la palabra de Dios en el libro de 2 de Corintios, capítulo de número 12, verso de número 10. Así dice la palabra de Dios. Quiero leer más una vez, hermanos. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Aleluya. Por amor a Cristo, dice Pablo, me gozo en las debilidades. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, nosotros hablamos en el anterior día, miércoles, hermanos, en la escuela bíblica. Gloria a Dios. Nosotros para vencer la carne, o sea que para vencer el alma que tiene, gloria a Dios, el alma que está pegado a la carne, debemos reconocer nosotros, para vencer esta alma caída, apoyada a la carne, debemos reconocer que nosotros somos débiles. Amén. Nosotros debemos reconocer que nosotros somos débiles. Por eso Pablo dice, hermanos, él estaba reconociendo, a pesar de que Pablo estaba, hermanos, estaba con el nuevo nacimiento, a pesar que Pablo era un apóstol de Cristo, a pesar de que Pablo era un creyente fiel a Dios. Él ama, hermano, él estaba hallando este mal en su interior y él reconoce que él es débil. Gloria a Dios. Pero, hermano, la diferencia con un creyente que no es nacido de nuevo, con un creyente que no llegó a alcanzar, a experimentar lo que es el Espíritu Santo en su vida, hermanos, la persona nunca va a llegar a encontrar algo malo en su interior. Aquella persona nunca va a llegar a mirar que el mal posee en su interior. Amén. Más que es lo que nos lleva a entender que el mal está en nuestro interior. Solo es el nuevo nacimiento, o sea que el Espíritu Santo, aleluya, redarguye en nuestro interior. El Espíritu Santo empieza a mover todo lo que está malo dentro de nosotros. Y esto a nosotros nos viene a la conciencia y nosotros podemos decir, Señor, yo soy débil en este punto. Señor, yo no puedo vencer esto. Y eso es lo que Pablo está diciendo, hermanos. Amén. Eso es lo que Pablo está diciendo, hermanos, que él, aleluya, que él estaba diciendo que él era débil. Amén. Que era débil. Aleluya. Dice la palabra de Dios claramente. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Gloria a Dios. Por amor a Cristo, me gozo. O sea que mire, hermano José, gloria a Dios, lo que Pablo estaba hablando, lo que aquel apóstol está diciendo para nosotros. Él se gozaba en sus debilidades. Aleluya. Él se gozaba en sus debilidades. Pero ¿por qué se gozaba en momentos de su debilidad? Gloria a Dios, que él entendía que él ya no estaba, aleluya, ya no estaba llevando una vida pecaminosa, más su vida estaba en control del Espíritu Santo. Y esto llevó en gozo para poder, o sea que no, aquella cosa era posible para con la ayuda de Dios. Aleluya. Aleluya. Aquella debilidad se podía vencer con la ayuda de Dios. O sea que las debilidades que venían para la carne de Pablo se tornaron alegría, gozo. Aleluya. ¿Por qué? Porque él estaba asegurado que el Espíritu Santo estaba ahí. Aleluya, que garantizaba la ayuda para su vida. Pero ¿para quiénes el Espíritu Santo está para ayudar? Para aquellas personas que están, aleluya, que nacieron, llegaron a alcanzar la nueva naturaleza, aleluya, en su interior. Qué tremendo la palabra de Dios. Y continúa hablando, hermanos. Aleluya, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades y en las afrentas. Aleluya, también en las afrentas. Gloria a Dios. Cuando dice en las debilidades, él está refiriéndose a lo que es, a lo que es su naturaleza. La naturaleza en su interior. Amén. Está refiriéndose a su naturaleza. Gloria a Dios.
La palabra de Dios nos dice claramente, hermanos, que el Espíritu Santo, que el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Aleluya. ¿Quién llega a entender esto? Aquel que nació llegó a entender, experimentar que verdaderamente el Espíritu Santo está para ayudar. El Espíritu Santo está para extender esa mano para poder ayudar a vencer. Mas la carne es débil, la carne siempre va a estirar a los deseos, siempre la carne va a llevar al pecado. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. En necesidades, en persecuciones, en angustias. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Aleluya. Aleluya. Entonces soy fuerte. La debilidad, en la debilidad, Pablo se sentía fuerte. ¿Por qué? Gloria a Dios, porque Dios ayudaba. Dios ayudaba la vida de Pablo y el Espíritu Santo daba victoria a aquella vida. Aleluya. Llevaba a vencer. No es que el creyente que tiene debilidad y quede en la debilidad, no. El creyente puede tener debilidad, sí, puede tener, pero aquella debilidad debe ser vencida. Amén. Aquella debilidad debe ser, hermanos, aleluya, vencida, pero no con nuestra fuerza, como hablamos en la anterior enseñanza, no con nuestra fuerza natural, carnal, más debe ser, aleluya, debemos buscar nosotros la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Dios, yo tengo debilidad en este punto, ayúdame a vencer. Porque yo sé que voy a tener dificultad si yo voy a querer vencer esta dificultad con mi propia fuerza. Va a ser un caos, o sea que va a haber problemas, va a haber lucha. Pero con tu ayuda, Señor. Entonces, para nosotros vencer, hermano José, para nosotros vencer nuestra debilidad, necesitamos tomar, aleluya, necesitamos tomar el camino de la humildad. Amén. Aleluya. El camino de la humildad. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos entonces a continuar, hermanos. Gloria a Dios. Cuando nosotros hablamos de mortificar la carne y el camino de la gracia, hermanos, ahí nosotros encontramos dos caminos muy importantes. Aleluya. Hemos mencionado lo anterior, hermano. El camino de la gracia que lleva o que pasa por la humildad. Aleluya. El camino de la gracia que pasa por la humildad. Santo. Y otro camino también que encontramos, el camino de la soberbia. Estos dos caminos, aleluya, nos muestra, la palabra de Dios nos lleva a entender, aleluya. Entonces, hermanos, vamos en esta noche a enfocarnos en lo que es el camino de la humildad. Amén. Aleluya. Lo que es el camino de la humildad. Título número 1, el camino de la humildad. Aleluya. Gloria a Dios. Paso esencial para disfrutar de la gracia. ¿Cuál es el paso esencial? ¿Cuál es el punto importante en la vida del creyente para disfrutar, aleluya, de la gracia? ¿Cuál es el punto importante en la vida de la persona para disfrutar de la gracia? Es el camino de la humildad. Aleluya. El camino de la humildad. Gloria a Dios. El camino de la humildad es tan importante, el camino de la humildad es tan esencial para nosotros disfrutar de la gracia de Dios, de la gracia, de este camino de la gracia. Gloria a Dios. Muy importante, hermanos amados. Gloria a Dios. Amén. Dice aquí en el texto, el hombre debe tener humildad para reconocer que necesita la gracia de Dios y aceptarla. El hombre debe tener humildad para reconocer que necesita de la gracia de Dios y aceptarla. Gloria a Dios. Para nosotros encontrar este camino de la gracia, el hombre debe aceptar y reconocer, aleluya, y reconocer que necesita de la gracia de Dios. Amén. Necesita de las gracias de Dios, de la ayuda de Dios, de los favores de Dios. El hombre necesita, no solo debe anhelar, más debe aceptar que la gracia es importante. Gloria a Dios. Aleluya. Que la gracia de Dios es muy importante. Gloria a Dios. En la vida de las personas. Y debe aceptar. Gloria a Dios. Apóstol Pablo, hermano, nos muestra claramente en los capítulos de número 8
en los capítulos de número 7 en el libro de Romanos. Aleluya. Y él, hermanos, qué interesante nosotros ver esto. Y él en estos capítulos, hermanos, él llega a mostrarnos, o sea que él nos muestra, o sea que él llegó a entender la experiencia personal en su vida Aleluya. de lo que es el Espíritu Santo y de lo que es la carne. Amén. Amén. Gloria a Dios. O sea que nos da constataciones que llegó a entender Pablo en aquellos puntos en su vida. Gloria a Dios. Aleluya. Número uno, amén. Vamos a ver aquí, número uno, título de número uno, dice, una de las experiencias que él tuvo y nos constata en la palabra de Dios, dice, la ley es espiritual y yo soy carnal, amén. Vamos un poco a dar repaso a este punto, hermanos. La ley es espiritual y yo soy carnal. O sea que Pablo está declarando, gloria a Dios, el Espíritu Santo llevando a entender que él era débil, no podía él vencer. O sea que ahí llegó a entender, hermanos amados, que la ley es espiritual, amén. Romanos 7:14 nos dice, nos habla la palabra de Dios claramente, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Eso es lo que expresaba Pablo, hermanos. Porque sabemos que la ley es espiritual. Pablo llegó a entender, amén. El Espíritu Santo llevó a entender a Pablo que la ley de Dios era algo espiritual. Gloria a Dios. Aleluya. Que la ley de Dios era algo divino en su interior. Gloria a Dios. Por eso él dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. O sea que él está diciendo, hermanos, que en su naturaleza había esta ley que era la ley de la carne. Gloria a Dios. Como decía, la ley de la carne no puede someterse a la ley de Dios. La ley de la carne siempre está, aleluya, opuesto a la ley de la mente. Gloria a Dios. No puede obedecer a la palabra de Dios. O sea que por eso dice, más yo soy carnal. O sea que está hablando a su naturaleza. Gloria a Dios. Hermano José, ¿se escucha ahí? Amén, pastor, amén, fuerte y claro. Aleluya, gloria a Dios. Yo no sé dónde me quedé, aquí me vinieron a decir que no sabía. Gloria a Dios. Mire, hermanos, estamos diciendo que la ley es espiritual. Pablo dice, experimenta de esta manera. Y él dice, la ley es espiritual y yo soy carnal. O sea que claramente la palabra de Dios dice, porque sabemos que la ley es espiritual, más yo soy carnal. O sea que Pablo podía llegar a entender que esa ley que es carnal no podía someterse a Dios. No podía creer en la palabra. O sea que solo su carne alejaba de Dios. Mire cómo identificó Pablo esta naturaleza. Que esta carne era, hermano, vendido al pecado. Esta carne solamente era, hermanos, gloria a Dios. Bendito sea el santo nombre de nuestro Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Hermano José, ahí se escucha, ¿no? Gloria a Dios. Amén, pastor, amén. O sea que dice, Pablo reconoce que el pecado, que el padrón de la palabra de Dios solamente puede ser alcanzado en el Espíritu. O sea que Pablo está reconociendo que el padrón de la palabra de Dios solo puede llegar a ser alcanzado solamente a través del Espíritu Santo. Amén. Amén. Solamente, aleluya, por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pero su alma, gloria a Dios, estaba bajo la influencia de la carne. Su alma, el deseo de su alma
estaba, hermanos, bajo el dominio de la carne. Amén. Bajo el dominio de la carne. Gloria a Dios. Por eso Él viene hablando para nosotros y diciendo, soy débil. Gloria a Dios. Inciso número 2 dice así. No comprendiendo mi modo de actuar, pues no hago lo que quiero, pero sí lo que detesto. Mire, hermanos, también Pablo nos habla en la palabra de Dios en Romanos 7, capítulo número 7, verso de número 15. Pablo dice que él no puede entender, no puede comprender su modo de actuar, pues hago lo que quiero, pero sí lo detesto, o sea que lo detesto, no me agrada lo que hago. Mira lo que dice aquí, capítulo número 7, verso de número 15. Gloria a Dios. Porque lo que hago, no entiendo, pues lo hago lo que quiero, sino que aborrezco, eso hago. Gloria a Dios. Oh, bendito santo. Pablo aquí entiende la diferencia entre la voluntad y el deseo. Gloria a Dios. Aquí Pablo muestra dos cosas muy importantes en este versículo. Amén. Pablo nos muestra dos puntos muy importantes. Número 1, la voluntad. Número 2, y el deseo. Vamos a leer más una vez, muy detalladamente. Porque por lo que hago, no lo entiendo. Porque por lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo aborrezco. Eso hago. O sea que había, hermanos, Pablo aquí ha entendido, o sea que él estaba comprendiendo la diferencia entre la voluntad y el deseo. La voluntad siempre estaba, hermanos, en el ámbito de la razón. Amén. O sea que lo que es el ámbito de la razón está envuelto en lo que es la ética divina. O sea que está relacionado, su voluntad de él estaba, gloria a Dios, vamos a decir, estaba sometido a la voluntad de Dios. Gloria a Dios, amén. Se puede entender ahí mejor. Su voluntad de Pablo estaba sometido a la voluntad de Dios. Amén. Porque Dios pide a nosotros negar a nosotros mismos todos los días. Pablo quiere, o sea que Dios está diciendo a nosotros que nosotros debemos negarnos todos los días. O sea que no debemos someternos a nuestra voluntad. Esta voluntad debe ser, gloria a Dios, debe ser negado todos los días. Negarnos a nosotros mismos, pero todos los días. Amén. Pablo estaba negando todos los días su voluntad. Aleluya. Amén. Por eso su mente, gloria a Dios, esa ley de la mente estaba viva dentro de él. El Espíritu Santo moraba dentro de él. Amén. Y esto le llevaba a mirar lo que no agradaba a Dios. Le llevaba a reconocer. O sea que Pablo está conduciéndose por un camino de la humildad. Creyente, humilde, encuentra la gracia de Dios. Amén. El soberbio no recibe la gracia de Dios. Aleluya. O sea que Dios mira de lejos al soberbio. Aleluya. Qué bueno decir, hermano José, Dios, yo erré en esto. Aleluya. Yo tengo, Dios, esta debilidad en mi interior. Aleluya. ¿Qué es lo que nos lleva a reconocer esto? Solo el Espíritu Santo. Amén. Gloria. Solo el Espíritu Santo nos lleva a reconocer. ¿Cuántos de ustedes han experimentado esto? Muchas veces usted ha fallado en el día, pero usted se arrepiente, usted dice, mira, o esposa o familia, yo erré aquí. Aleluya. Yo erré aquí, perdónenme, yo necesito estar bien porque no estoy bien. Aleluya. Gloria a Dios. Eso estaba, una vida espiritual. Pablo estaba llevando, él reconociendo que, aleluya, su voluntad, aleluya, estaba negando su voluntad. Pero aunque nosotros sometamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, la carne va a continuar en nuestro interior, amén. Amén. Es lo que Pablo dice, que la carne está siempre ahí. Gloria a Dios. Por eso dice, más yo soy carnal, vendido al pecado. Más él está diciendo a su carne, apestando, o sea que rechazando a su carne. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Qué interesante lo que estamos hablando, hermanos. Cuando nuestra voluntad está sometido a la voluntad de Dios o al Espíritu Santo, gloria a Dios. Pero podemos llegar a ser débiles, pero vamos, Dios, el Espíritu Santo va a perfeccionar y vamos a ser fuertes nosotros. Amén. Aleluya. Vamos a ser fuertes y vamos a vencer aquella debilidad. Por eso debemos buscar diariamente de Dios, buscar la gracia de Dios. Amén. Gloria a Dios, qué maravilla la palabra de Dios. Punto número 3. Miren, estamos viendo, hermanos, de qué manera Pablo experimentó en su vida espiritual con lo que es la carne. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria. Punto número 3, inciso número 3, podemos decir. Gloria a Dios. Aquí continúa hablándonos en Romanos 7:16. Puede estar meditando. Yo leo este subtítulo. Consiento que la palabra de Dios es buena. Aleluya. Aleluya. O sea que Pablo está diciendo, reconozco que la palabra de Dios es buena. No es su carne de Pablo lo que está expresando. No es su naturaleza, más el Espíritu Santo llevó, aleluya, a entender a él, aleluya, a través de la ley de su mente. Él está diciendo, o sea que está reconociendo, gloria a Dios, reconociendo que la ley, que la palabra de Dios es buena. Miren lo que dice la palabra de Dios. Hermano José, vamos a leer Romanos 7:16. Gloria a Dios, dice la palabra del Señor. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, qué maravilla. Hermano, por favor, no se distraigan, por favor, este tiempo. Vamos a, esta palabra vamos a entender todos, hermanos, amén. Ahí lea la palabra de Dios, invita a la familia, ahí quizás algunos están llegando del trabajo, o más junte ahí en la casa de la familia. Vamos, abra tu Biblia ahí. Vamos a leer, vamos a entender esta palabra. Gloria a Dios. Miren lo que dice. O sea que Pablo está reconociendo, nuestro título, el título de nuestro, lo que estamos estudiando, el título número 1, hermanos, el camino de la humildad. Gloria a Dios. O sea que Pablo se conduce por el camino de la humildad. Dentro del camino de la humildad, nosotros encontramos algunos puntos o características muy importantes. Amén. Gloria a Dios. Y este punto que ahora estamos leyendo, amén, consiento que la palabra de Dios es buena. O sea que Pablo está diciendo, hermanos, que la palabra de Dios era buena. Él está reconociendo que la palabra de Dios es buena. Y si lo que no quiero, esto hago. Apruebo que la ley es buena. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cómo puede? Mire, hermanos, si vamos a decir que Pablo era carnal, vamos a imaginarnos, gloria a Dios, ¿cómo su carne puede sujetarse a la palabra de Dios? ¿Cómo puede su carne reconocer que la palabra de Dios era buena para él? En ninguna manera, hermanos. No puede su naturaleza sujetarse a la ley de Dios. No puede encontrar cosa buena en Dios. Mas había en su interior el Espíritu Santo que moraba. Y esto le llevó a entender, hermano, las cosas. Aleluya. Ahí él expresa y dice, apruebo que la ley es buena. Es el Espíritu, aleluya, que estaba en su interior. Y esto llevó a Pablo. O sea que Pablo está aceptando, amén. Gloria a Dios. El secreto, ¿dónde está para nosotros poder llegar a la posición de Pablo? Pablo está reconociendo, completamente está seguro que el Espíritu Santo está llevando a convencer en su mente, en su raciocinio, en su corazón, amén. Amén. El Espíritu Santo está llevando a entender, gloria a Dios, a convencer a Pablo que la ley de Dios, que la palabra de Dios es buena, aleluya. Amén. Gloria. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es buena? Amén. Amén. Gloria, la palabra de Dios es buena, amén. Gloria a Dios, la palabra de Dios es buena para nuestras vidas. Gloria a Dios, siempre nosotros tenemos una mente que la palabra nos da dirección. La palabra es buena para todo. O sea que la palabra es todo para nosotros. Amén. Es buena, es perfecta, es agradable. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que nos convence el Espíritu Santo? Y esto nos lleva a nosotros estar ahora, aleluya, estar sumisos a esta palabra. O sea que Él
Su voluntad estaba sumiso a la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Estaba sumiso a la palabra de Dios. Voy a leer aquí, dice así. Aquí el apóstol Pablo reconoce que, aunque no logre alcanzar el padrón exigido por la palabra de Dios, proseguirás diciendo que la palabra de Dios es buena y que su voluntad seguirá alimentada con lo que dice Dios. Aleluya. O sea que Pablo está diciendo, hermanos, o sea que en este texto dice, hermanos, aunque Pablo, hermano, no alcance por completo de someter a la ley de Dios, pero él sigue buscando de Dios, sigue alimentando su hombre interior con la palabra de Dios. ¿Por qué sigue? ¿Por qué? Porque él llegó a entender y comprender que la palabra de Dios es buena. Amén. Amén. Que la palabra de Dios es buena y agradable para su vida, para su alma, para su espíritu. Sobre toda cosa, él está inclinándose a la carne o al espíritu. Al espíritu, hermanos. Aleluya. A pesar de su debilidad, Pablo nunca se inclina a su carne, más él está inclinándose. Él está reconociendo que Dios es bueno, que su palabra es bueno, que Dios puede ayudar en su debilidad, Amén. que Dios puede, que su espíritu puede llevar a vencer. Él se goza en sus debilidades. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está ahí, hermanos. El Espíritu Santo está para poder ayudar a vencer. Gloria a Dios. Qué bueno nosotros alimentar nuestra voluntad con lo que dice Dios. Amén. ¿O qué es lo que dice Dios? En su palabra, lo que habla su palabra para nuestras vidas. ¿Vamos a tener debilidad? Sí, podemos tener, pero acuérdese que esta debilidad es menor que la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es poderosa, el Espíritu Santo es poderosa para nos ayudar, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Inciso número 4. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Inciso número 4 dice así: el pecado y el mal habitan en mí. Gloria a Dios. Es lo que habla Pablo. Amén. Otro punto, otra experiencia. Romanos 7, 17 al 17. Y vamos a leer, hermano José. Romanos capítulo número 7, verso de número 17. Amén, gloria a Dios. Romanos 7, 17 dice la palabra del Señor. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Amén. Vamos a leer, hermano José, el 21. También. Gloria a Dios. Amén. Así Así que, que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Gloria a aleluya. Jesús. Mire, qué interesante, qué tremenda, hermano. Estamos hablando de un apóstol de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, Pablo, hermano, siervo de Cristo. Qué interesante lo que está hablando la palabra de Dios. Yo quiero leer más una vez. Qué maravilla leer más una vez y más una vez. Aleluya. Dice así: de manera que ya no soy yo quien hace aquello. Mire, hermano, ya no era Pablo, ya no era el nuevo hombre quien hace aquello. Mire lo que dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el Pecado. ¿qué es pecado? El pecado es la carne, la vieja Naturaleza. que había en su interior, que mora En mí. en mí. Hermanos, algo importante que Pablo está diciendo, el número 21 dice así: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que en mí, que el mal está en mí. O sea que Pablo, un siervo, un creyente, un apóstol, reconoce a su enemigo que está dentro de él. Aleluya. Pablo reconoce que hay un enemigo en su interior. Es verdad. Hay un enemigo. Yo no sé si usted ya reconoció ese enemigo. Aleluya. Y ese enemigo hoy día hemos mandado. Yo subí a mi estado. Carne, enemigo.
enemiga a ser vencida. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Nosotros que tenemos la nueva naturaleza y el Espíritu Santo que mora en nuestro interior, llegamos a entender que el enemigo, y este enemigo debe ser vencida. Aleluya. Amén. Gloria. Que hay un enemigo. O sea que Pablo identificó, reconoció que su enemigo está dentro de él. De este Aleluya. enemigo está diciendo, aleluya, que es pecador, vendido al pecado, que es carne, que es débil. Está hablando de esta carne, hermanos. ¿Cuántos pueden entender la palabra de Dios? Amén. Amén. Gloria a Dios, es verdad. Hermanos, si vamos nosotros a decir, yo soy... No, hermanos, ahí mora nuestro enemigo en nosotros mismos. En nuestro interior mora nuestro enemigo, gloria a Dios. Y este enemigo debe ser vencida. Y este enemigo debe ser, gloria a Dios, debe ser crucificada, gloria a Dios. Hermanos amados, por eso la importancia para nosotros... Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, yo pido perdón en esta noche. Justo el crédito se me fue. Más estamos aquí de vuelta para poder continuar. Amén. ¿Cuántos glorifican al Señor? Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Se escucha ahí? ¿Se escucha, hermanos? Amén. 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 Gloria a Dios. Vamos a continuar, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. A su nombre. Gloria. Gloria a Dios. Gloria. Qué importante, hermanos. Qué importante lo que estamos hablando. O sea que Pablo reconoce que en su interior hay un enemigo. En su cuerpo hay un enemigo que esto batalla diariamente. Amén. Aleluya. Inciso número 5. Otro punto, hermanos. Miren lo que dice Pablo. Gloria a Dios. En mi carne no habita el bien alguno. En mi carne no habita bien alguno. Vamos a leer, hermano José, Romanos 7:18, por favor. Vamos a leer este punto muy importante. Otro punto que habla Pablo, otra experiencia en su vida espiritual. Gloria a Dios. Aleluya. Romanos 7:18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Gloria a Dios. Gloria. Gloria a Dios. O sea que Pablo está reconociendo, hermanos, amén. Pablo entonces revela que ese enemigo interior está en su carne. Pablo está diciéndonos, hermanos, que ese enemigo está en su carne. Gloria a Dios. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, mora el bien. No, perdón, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí,
pero el hacerlo no, el hacerlo, pero no el hacerlo. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, qué tremendo lo que está hablando Pablo. Él está reconociendo que en su interior está el mal. Este mal se llama la carne. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Oh, aleluya. Gloria a Dios. Vamos a continuar, hermanos. Inciso número 6. Dice, mi hombre interior, la mente siente placer en la ley de Dios. Ahora habla de otra ley, hermanos. Mi hombre interior, gloria a Dios, siente placer en la ley de Dios. Romanos 7:22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Va aquí una batalla. Aleluya. Vamos a orar. Yo quiero orar, hermanos. Vamos a hacer una oración. Querido Dios, querido Padre Sí, Dios. Padre, en nombre de Jesús. En nombre de Jesús, Dios. Dios bendito. Oh, Dios de Padre, gloria, Salvador, Señor. todo obra maligna, Entendemos, Señor, que yo sé que estamos hablando tu palabra, Dios. Entendemos, Señor, que Padre. estamos aprendiendo en tu palabra, Sí, Dios. sí, Padre. Pero Dios, Señor, en esta hora, Señor, atamos todo espíritu contrario, Señor, Sí, en Dios, nombre de en Jesús. nombre de Jesús. Atamos toda En nombre contrariedad de en la Jesús. palabra de Dios en esta hora, en nombre de Jesús. Hay poder en tu nombre, Todo Padre, espíritu en nombre maligno, de Señor, Jesús. que se está en esta hora, Dios, Sí, Padre, en oponiéndose, Señor, en esta hora que está, Señor, contrariando a tu palabra, Dios. Sí, Padre, ahora Sea atado en nombre de Jesús. puesto bajo la planta de En nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aquí está nuestro hermano Alex que nos está dando, supliendo ahí. Gloria a Dios. Aleluya. Dios sabía, hermanos, lo que iba a pasar en esta noche. Más, hermanos, Dios preparó de antemano para que alguien esté aquí para nos ayudar a compartir aquel wifi. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria. Gloria. Dios es soberano. Dios conoce todo lo que va a pasar, lo que va a acontecer. Todo sabe Dios. Aleluya. Amén. Pero Dios nos de antemano prepara las cosas buenas para nosotros. Aleluya. ¿Cómo no podemos glorificar a ese Dios grande y poderoso? Gloria a Dios, hermano. Vamos a continuar entonces, hermanos. Amén.
Bueno, hermanos, estamos diciendo en esta noche, maravilloso, qué bueno. Pablo está diciendo, hermanos, gloria a Dios, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Hermanos, está afirmándonos, hermanos, que Él nos da a entender y comprender en esta palabra que Él estaba sometido a la ley de Dios, que Él estaba sometido al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Que su carne, que su cuerpo, hermano, estaba sometido a Dios. Aleluya. A la ley de Dios. Y cuando Él estaba sometido, Él sentía placer en Dios. Aleluya. Aleluya. Hermanos, Él sentía placer, contentamiento. Aleluya. Hermano, creyente es feliz. Creyente, hermano, que no es feliz es carnal. No encuentra placer. No encuentra contentamiento para... Misericordia, Hermano. Padre. Gloria a Dios, debemos entender esto. Él era, hermano, feliz, llegó a alcanzar el placer a través de que su hombre interior estaba sumiso al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aleluya, Santo. Por eso él dice, según el hombre interior, me deleito, me gozo. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Él llegó a alcanzar entonces, hermanos. Aleluya. Ese placer. Oh, gloria a Dios. En Dios. Aunque el mal habitaba en su interior, aunque el mal, o sea, que aunque la carne estaba dentro de él, aunque aquel enemigo estaba en su interior, pero él no daba oídos a su carne, no daba oído a aquel enemigo, más él estaba apestando, él estaba rechazando, él estaba resistiendo a su carne, y él daba lugar al Espíritu, y este Espíritu le llevó a deleitarse en afrentas, esto llevó a deleitarse en su debilidad, esto llevó a deleitarse en persecuciones. El secreto, ¿cuál es el secreto? El secreto es, hermano, mantenernos nosotros a pesar de nuestra lucha en nuestra carne, someter nuestra voluntad al Señor, someter nuestra voluntad a Dios. Amén, aleluya. Ahora Pablo afirma que aún teniendo una carne donde habita el mal, su mente renovada por Dios, y que de allí surge una cadena de puente para retomar el alma del poder del pecado a través de esta sumisión, a través de estar deleitándose en el Espíritu o apoyando, inclinando al Espíritu. Aleluya. Él llevaba su alma, hermanos. Yo me imagino algo así, hermano José, como mandar ondas, hermano, ondas tras ondas, o sea que flecha tras flecha y hasta llegar al objetivo. Yo creo que así iban las ondas, vamos a decir, aquellas flechas a su alma, y esta alma, hermano, era atraído al Espíritu, hermano, gloria a Dios, aunque su carne estaba vendido al pecado, pero su alma estaba tomado por el Espíritu Santo, y la carne no puede hacer nada sin el alma, aleluya. La carne más es un muerto, aleluya. La carne es más un muerto. El muerto, ¿qué puede hacer? El muerto tiene, o sea que la esencia del cuerpo es el alma. Amén. Hermano José, ¿un muerto puede sentir dolor si no hay alma? No, es un muerto más. ¿Puede hablar? No. ¿Tiene voluntad? No. El alma debe ser entonces atraído, abrazado por el Espíritu. El Espíritu toma dominio del alma y la carne obedece, quiera o no quiera, tiene que someterse al Espíritu Santo. Aleluya. ¿Cuántos pueden glorificar en esta noche, hermanos? ¿Cuántos pueden dar gloria a ese Dios grande y poderoso? Amén. Amén. Santo Dios. Vamos a reiterar lo que hablamos anterior. Punto número 7. Existe otra ley que guerrea contra mi mente y me hace prisionero en la ley del pecado. Aleluya. Eso es lo que también Pablo experimenta en su vida espiritual. Aleluya. Romanos 7:23. Romanos 7:23. Existe otra ley que guerrea contra mi mente y me hace prisionero a la ley del pecado. Eso es lo que Pablo habla. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente
y que lleva cautiva, aleluya, lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Aleluya. En este punto, Pablo nuevamente proclama que en su interior, aleluya, que en su interior se trataba, amén, un conflicto continuo, amén. O sea que él está hablando y reconociendo que hay una guerra, hay una batalla en su interior, que se revela la carne a la ley de la mente. Y esta otra ley llamado la ley de la carne se revela contra la ley de la mente. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Pero hermanos, al final de todo, hermanos, Pablo continúa experimentando este punto muy importante, punto, inciso número 8. Gloria a Dios. Pablo dice, hermanos, soy un hombre miserable. Aleluya. Aleluya. Soy un hombre miserable. Pablo llega a proclamar. El apóstol Pablo llega a proclamar diciendo, soy un hombre miserable. Mi Dios. Aleluya. Miserable. Gloria a Dios. Romanos 7:24. Él dice, hermanos, miserable de mí. Romanos 7:24. Miserable de mí. Gloria a Dios. O sea que él se sentía incapaz de vencer la carne. Aleluya. Hermanos, mire lo que Pablo está diciéndonos. Miserable de mí. O sea que él se sentía incapaz de vencer la carne con su propia fuerza. Con su propia fuerza. Hermano, tu debilidad, tu dificultad en la carne va a ser imposible para que usted venza con tu propia fuerza natural, humana. Aleluya. Va a ser imposible. Necesitas del Espíritu Santo, necesitas nacer de nuevo Amén. para vencer esta naturaleza enemigo, la carne enemiga, Aleluya. que debe ser vencida. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cómo es miserable, hermano José? Miserable es aquella persona, vamos a hablar así literalmente, es aquella persona que quiere llegar a alcanzar aquellas cosas buenas, pero no puede alcanzar porque, vamos a decir, no puede, ¿por qué? Vamos a decir, no puede llegar a alcanzar lo que él desea tener, aquellas cosas buenas. ¿Por qué? Uno puede ser por falta financiera, otro puede ser por falta de salud, también vamos a decir, por alguna enfermedad. O sea que la persona se torna miserable. Amén. No puede. Gloria a Dios. Aleluya. Eso es lo que nos quiere reflejar Pablo diciendo miserable soy. O sea que él estaba en una posición miserable. Amén. Hablando de su propia naturaleza. Soy miserable. Gloria a Dios. O sea que Pablo está diciendo que con sus propias fuerzas no puede vencer. Aleluya. Pero imaginemos aquella persona que quiere alcanzar aquellas cosas que él trazó, aquellos objetivos que él trazó. Mira, imaginémonos, si aquel miserable busca ayuda de un rico, alcanza sus objetivos. Aleluya. Aquella persona es curada y recibe sanidad, o sea que es curado, va al médico y recibe, es sano y va a alcanzar trabajando aquellas cosas que él tiene. Es algo semejante, hermanos, sin la ayuda del Espíritu Santo. Nosotros somos miserables. Sin accionar del Espíritu Santo frente a nuestra debilidad, somos miserables. Pero con la ayuda de Dios somos más que vencedores. Aleluya. Amén. Gloria. Con la ayuda del Espíritu Santo no somos miserables, más somos más que vencedores. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. O sea que Pablo ha llegado, aleluya, no podía llegar a vencer. Era incapaz. Miserable es algo incapaz, que no es capaz. Es incapaz de vencer la carne por sus propias fuerzas. Aleluya. Por sus propias fuerzas no podía llegar a alcanzar. Y él dice, Señor, soy miserable. Mire cómo Pablo, hermano José, se conduce por el camino de la humildad. Cómo Pablo toma el camino de la humildad. Él reconociendo
todo lo que él era, su debilidad, sus problemas, aleluya, gloria a Dios, lo que él no podía hacer, diciendo, Dios, yo soy miserable, no puedo yo con mi propia fuerza. Dios, yo necesito de tu espíritu, aleluya, que me ayuda a vencer, que tu espíritu me ayuda a llegar a alcanzar, gloria a Dios, agradar, que tu espíritu me ayude a amar tu palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Mire qué interesante lo que Dios está hablándonos en esta noche. Amén. Amén. Así que, hermanos, Pablo decía esto, miserable de mí, hablando de su naturaleza pecaminosa y de su propio pensamiento natural, no podía llegar a vencer más, necesitaba la ayuda de Dios y él buscó en Dios. Amén. Gloria a Dios. Punto. Inciso número 9. Mire lo que dice aquí. Con la mente soy esclavo de la ley de Dios. Aleluya. Ahí nos da más clara para entender, más nos clarifica para nosotros podemos entender y comprender. Aleluya, aleluya, Con la mente aleluya. soy esclavo de la ley de Dios, pero con la carne soy esclavo al pecado. O sea que él está viendo en su interior que, gloria a Dios, que su mente, gloria a Dios, que su mente estaba, hermanos, esclavo a la ley de Dios. Aleluya. El hombre interior estaba sometido a la ley de Dios, a su palabra, gloria a Dios. Santo. Por eso él dice Romanos 7:25, gracias doy a Dios, aleluya, Amén. sobre toda situación, sobre todo lo que él reconoció, sobre toda aquella cosa. Él continúa hablándonos y diciendo, hermanos, y él declarándonos diciendo, gracias doy a Dios, Aleluya. aleluya. De miserable, mira hermano, ¿a quién buscó? ¿Por quién? Por Jesucristo, Señor nuestro. Aleluya. Así que yo mismo, con mi mente, sirvo a la ley de Dios, Aleluya. más con la carne a la ley del pecado. Mi carne está sometido al pecado, pero yo glorifico al Señor y Él glorifica y dice gracias, Señor. ¿Cuántos pueden agradecer al Señor en esta noche? Señor, gracias. Gracias. Aleluya, yo puedo servir con mi mente a la ley de Dios. Yo puedo someter mi mente a tu voluntad. Amén. Aleluya. Gloria. Yo glorifico al Señor porque nosotros no podíamos llegar a vencer nuestra naturaleza. Y ahora, gloria a Dios, porque ahora nos ayuda el Espíritu Santo. Y esto nos lleva a nosotros, gloria a Dios, a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. O sea que la carne es algo que no, la acción de la carne es algo que se trata con lo que es el pecado. Por eso la importancia de nosotros vencer a esta carne. Yo quiero leer esta parte, hermanos. Amén. Yo voy a leer esta parte en la revista. Aleluya. Sin embargo, pese a reconocer la imposibilidad de alcanzar la victoria sobre su carne con sus propias fuerzas, Pablo no se entrega a una inclinación carnal. Aleluya. Él declara que su mente es esclava a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gloria. Pablo jamás se encontró, hasta aquí que hemos meditado su vida espiritual, jamás se entregó a la carne. Jamás se entregó a la carne. Jamás Pablo llegó a ser dominado por la carne. Pero él encontró que la carne era débil, vendido al pecado. Aleluya, gloria a Dios. Pero él jamás se inclinó a la carne. Él declara en su mente, es esclava a Dios. Aunque sus deseos sean gigantes, aunque vengan a fallar, aunque su libre albedrío se sienta aplastado por la fuerza de la carne, aunque así él seguirá creyendo en la palabra de Dios. Qué cosa tremenda. Y esto pasa cuando nosotros somos inclinados al Espíritu Santo. Aunque nuestros deseos carnales sean gigantes, aunque nuestros deseos, aleluya, pecaminosos sean grandes, pero este será aplastado, hermanos. Aunque nuestro libre albedrío, gloria a Dios, mire qué interesante, se sienta aplastado por la fuerza de la carne,
Pero si vamos a someternos al Espíritu, hermanos, o sea que a su palabra, nosotros nunca vamos a ser inclinados a la carne, nunca vamos a ser dominados por la carne. Gloria a Dios. Hermanos, Pablo descubre que la palabra de Dios no depende de mostrarse eficaz en su vida para demostrar su veracidad. La palabra de Dios es verdadera. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es verdadera? Amén. La palabra de Dios es verdadera. Aleluya. La palabra de Dios dice, esto es así, no puede cambiar, no puede, aleluya, no puede adaptarse a la manera del pensamiento del hombre. Si dice así porque es verdad, tiene veracidad, es verdadera, es santo la palabra de Dios. O sea que la palabra de Dios tiene poder. Ahora un espíritu, hermano José, sometido a la ley de Dios. Cuando hablamos de la ley de Dios, estamos hablando de la palabra de Dios. Amén. Y esto acciona en nuestras vidas. Y esto nos lleva a nosotros a vencer la carne. ¿Por qué? Por la palabra que es poderosa en nuestras vidas. Amén. Gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sin embargo, yo voy a leer esta porción. Sin embargo, independiente de cualquier cosa, él sigue con la palabra. Así como esclavo sigue a su Señor. Aleluya, independientemente de cualquier circunstancia. Es verdad, hermanos. Gloria a Dios. Gracias por lo tanto, no es curvarse al pecado. Gracias al Señor, con la mente soy esclavo de la ley de Dios. Mire, hermanos, cuando nosotros vemos aquellos esclavos estaban sometidos a su amo. Los esclavos en aquella época estaban sometidos por completo a su amo. Amén. Amén. Imagínense, aquellos esclavos todo el tiempo era bien, todo el tiempo estaban bien tratados. No, había circunstancias, había momentos a donde aquellos esclavos estaban, hermanos, estaban golpeados, o sea que maltratados. Los esclavos no eran todo el tiempo tratados bien. Había momentos difíciles, había momentos peor cosa, había momentos terribles para aquellas vidas. Pero a pesar de toda debilidad, a pesar de toda lucha, el esclavo siempre está sumiso a su amo. Amén. El esclavo siempre estaba sumiso a su amo en aquella época. No importa cuál esté pasando alrededor, pero él debe estar sumiso. Así debemos ser. A pesar de nuestra debilidad, de nuestra lucha, debemos estar sumisos como aquellos esclavos que siempre estaban sumisos a su amo. Así debemos estar sumisos a la palabra de Dios. Así debemos estar inclinados. Nunca debemos nosotros inclinarnos, curvarnos a la carne, curvarse a la carne, inclinarse, ser tomado por la carne. Nunca. Nunca un esclavo puede pensar. Cuando el amo trata, yo no acepto más tu voluntad, yo me abro para mi voluntad. No puede tener este pensamiento. ¿Por qué? Porque es esclavo a su amo. Esclavo de su dueño. Hermanos, nosotros no podemos, inclinar, o sea, que nosotros volver esclavos del pecado, esclavos de la carne, en ninguna manera, dice Pablo. Debemos estar como aquellos, gloria a Dios, esclavos que siempre están, aleluya, sumisos a su amo. De la misma manera, yo creo que va a haber momentos difíciles, pero no debemos inclinarnos al pecado en aquellos momentos difíciles. Más debemos estar sumisos a pesar de nuestra debilidad. Dios nos va a dar victoria sobre la carne. Dios va a dar victoria sobre aquella debilidad. Por eso Pablo dice que él se gozaba en sus debilidades. ¿Por qué? Porque él no estaba contando con su naturaleza, pero no estaba contando con su pensamiento, él estaba contando con Dios. Aleluya, ahí las cosas se tornaban, oh, gloria a Dios, ahí las cosas se tornaban posibles. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. Vamos a pasar a otro punto. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, ya estamos. Vamos a pasar a otro punto. Punto número 10. Él dice, al final dice, hermanos, gloria a Dios. Inciso número 10. ¿Quién me librará de esto? Romanos 7:24.
¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7:24. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Santo. Gloria a Dios. Qué maravilla la palabra de Dios. Él pregunta, ¿quién me librará? Voy a leer esta porción, hermanos. Muy interesante nosotros leer en esta porción. Aleluya, Santo. Gracias. No es gracia, hermanos. Gracia no es aceptar el pecado. La gracia que usted alcanzó no es aceptar al pecado. Gracia no es vivir fuera de los mandamientos de la palabra de Dios. Gracia no es aceptar un poquito. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Un poquito de las obras de la carne. Gracia no es conformar a la ley del pecado y de la carne. Gracia no es vivir una vida fuera de la doctrina de la santidad. Ay, mi Dios. Pero gracia es saber que, pese a que yo no pueda, hay quien me librará de la carne. Aleluya. Aleluya. Ay, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a ti. Hay quien me librará de la carne. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, nadie no nos puede librar de esta ley de la muerte. Gloria a Dios. Solo el Espíritu Santo inclinando. Aleluya. Usted, hermano, gloria a Dios. Usted acepta el pecado en tu vida. Gloria a Dios. El pecado no te va a ayudar. El pecado no te va a salvar. Usted, hermano, acepta las inmoralidades. Las inmoralidades no te va a dar salvación. Usted, hermano, rechaza lo que es la palabra. Fuera de la palabra no hay algo que nos puede librarnos. Gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Quién me librará? Decía Pablo. O sea que Pablo, hermanos, estaba, aleluya, estaba aclamando de esta manera. Pablo estaba mirando todo en su vida, mas él estaba diciendo, hermanos amados, que era tan importante la gracia de Dios en su vida, que era tan importante la gracia en Cristo Jesús, que la gracia traía una solución para su vida, que la gracia era una ayuda poderosa manifestada en la mano de Dios sobre su vida. Hermanos amados, gracias por la gracia de Dios somos salvos, dice la palabra de Dios, salvos de la ley del pecado, salvos de lo que viene sobre esta tierra. Oh, gloria a Dios, hermanos. ¿Cuántos pueden glorificar a nuestro Dios en esta noche? Amén. Amén. Gloria. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Inciso número 11. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado, de la muerte, con el fin de que el precepto de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos según la carne, pero según el Espíritu. Aleluya. Romanos 8, 2 al verso de número 4. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, aleluya, me ha librado. ¿Quién es el que nos libra? Es la ley del Espíritu que nos libra de la muerte del pecado. Aleluya. Gloria a Dios, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado de la carne, aleluya, en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libra de la ley del pecado, amén, y de la muerte, Gloria. aleluya, del pecado y de la muerte, con el fin de que el precepto de la ley se cumpliese en nosotros, como
En nosotros que no andamos según la carne, pero según el Espíritu. Gloria a Dios. Hermanos, qué cosa tremenda, hermanos. Aquí la palabra de Dios dice, por cuanto era débil, gloria a Dios. Mire, hermano, por cuanto era débil por la carne. ¿Por qué era débil? Por la carne. Por la carne. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. O sea que Dios envió a su Hijo en semejanza de la misma naturaleza que usted posee en su interior. Aleluya. No es que Jesús pecó, no es que Jesús llevaba pecado en su vida, mas poseía esta naturaleza. Mas Él se sometió a la palabra de Dios. Él se sometió a la palabra verdadera. Él se sometió, gloria a Dios. Y Él venció, Él dijo claramente en muchos pasajes. Él toma la palabra y se somete a la palabra de Dios. Aleluya. Y debemos nosotros someternos a la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, punto número 12. La inclinación para el Espíritu genera, aleluya, vivir en Cristo Jesús. Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Gloria a Dios. Hermanos, aquí dice en el texto, aquello que la mente de Pablo no logró afrentarse solo contra la fuerza de la ley del pecado y de la carne, ahora logra alcanzar al inclinarse al Espíritu y mediante de las cosas espirituales. O sea que Pablo llegó a alcanzar, Pablo llegó lo que él no podía alcanzar, es a través del Espíritu. Por eso, hermanos, la victoria de la mente no está en luchar contra la carne. La victoria de la mente no está en luchar contra la carne, no está en luchar contra, gloria a Dios, gloria a Dios, no está en luchar contra la carne, pero está en buscar el Espíritu Santo. Gloria. Está en buscar Amén. la mente. Debemos esclavizar la mente en el Espíritu. Debemos llevar esclavo la mente, nuestra voluntad al Espíritu. Amén. Amén. Debemos esclavizar. Este es el secreto. Gracia no es dejar de luchar, pero sí la gracia como luchar. Gloria a Dios, qué tremendo. Amén. Gloria. Hermanos, así que hermanos, nosotros debemos, para alcanzar la victoria de la mente, no está en luchar contra la carne, pero está en buscar al Espíritu. O sea que el someter nuestra mente al Espíritu. Ahí, hermanos, nosotros vamos a poder resistir, vencer la carne. Amén. Gloria. Gloria a Dios. Aquí dice punto número 13, inciso número 13. Si vivimos según la carne, caminaremos hacia la muerte. Romanos 8:13. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Vamos a morir si vamos a seguir conforme a la carne. Vamos a nosotros caminar según, gloria a Dios, a la carne. Vamos a morir. Pablo concluye diciendo que, aleluya, gloria a Dios, decididamente, gloria a Dios. Pablo concluye diciendo decididamente, no vale la pena ceder para la carne, amén. Aleluya. No vale la pena ceder para la carne, más debemos ceder al Espíritu Santo. Si por el Espíritu Santo hacemos morir las obras de la carne, más por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne y viviréis. Gloria a Dios. Santo. Nosotros mantenernos vivos solamente es a través del Espíritu. Cuando nosotros entramos en lo que es este ambiente espiritual, en lo que es la sumisión de nuestra mente al Espíritu, el creyente debe mortificar la carne. Ahí el creyente va a llevar a mortificar su carne. Gloria a Dios. Esa mortificación debe ser por la fuerza del Espíritu. No mortifica, hermano, su carne. No mortifica, hermano, su carne con tu propia fuerza. Mas esa mortificación debe ser por la fuerza del Espíritu Santo. La mortificación de la carne, por un lado, produce vida y abundancia para el creyente. Amén. La mortificación, cuando usted mortifica tu naturaleza, gloria a Dios,
Mortifica tu naturaleza. Usted va, hermano, en tu vida va a producir una vida en abundancia. Amén. Aleluya. En nuestra vida va a producir, o sea que vamos a alcanzar la vida en abundancia y una vida feliz. Aleluya, amén. Solo alcanzamos nosotros una vida feliz en nuestras vidas a través de mortificar nuestra naturaleza. Esto siempre con la dirección del Espíritu Santo, no con nuestras propias fuerzas. Gloria a Dios. Oh, aleluya. Bendito Santo Dios de gloria. Dios, aleluya. Hermanos, nos queda un título. Vamos a, por favor, yo quiero finalizar, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Vamos a ver un ejemplo. Título de número 2. Ahí nosotros hasta aquí podemos ver el camino de la humildad. Amén. Amén. Para gozar de la gracia de Dios, el camino de la humildad. Debemos tomar cada uno de nosotros como creyentes, como hijos de Dios, este camino de la humildad. Reconocer, aleluya, amén. Aceptar su palabra, aleluya. Nosotros someter nuestra voluntad al Espíritu Santo. Debemos entrar, gloria a Dios, a vencer la carne, no con nuestra propia fuerza, sino con la ayuda del Espíritu Santo. Ahí buscar, humillar, inclinarnos. Debemos tomar este camino para nosotros poder gozar de lo que es la gracia de Dios. Una vida feliz, una vida en abundancia. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué están haciendo ustedes? Solamente estudiando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos pueden glorificar al Señor? Amén. Vamos a ver el último punto, hermanos. Gloria a Dios. Panda. El último punto, hermanos. El último punto, vamos a ver ahí el ejemplo de Jesús. Amén. ¿Qué ejemplo nos da? Mira, un ejemplo grande que Jesús nos da a nosotros sobre lo que es el camino de la humildad. Amén. Para que nosotros podamos someter a las propuestas, o sea, que para rechazar las propuestas del maligno, para nosotros poder aceptar lo que es el Espíritu Santo. Gloria a Dios. La palabra de Dios nos habla claramente, hermano. Usted puede leer ahí, hermano. Ustedes pueden leer San Mateo 3, 16 y 17. San Mateo 4, del 1 al 11. Vamos al punto clave, hermanos. Usted puede leer ahí San Mateo 3, 16 y 17. San Mateo capítulo número 4, verso del número 1 al verso del número 11. Mire aquí, hermanos, San Mateo 3, 16 habla. Nosotros cuando vemos a nuestro maestro, cuando nosotros vemos desde el punto de vista la actitud de nuestro maestro, y la palabra de Dios nos lleva a entender, o sea que nos habla la palabra de Dios, que él fue bautizado, él obedeció a la palabra de Dios, amén. La primera cosa que Jesús hace, hermanos, para comenzar su ministerio, obedecer a la palabra de Dios. Él, número 1, él obedeció a la palabra de Dios. Mateo 3:16. Él obedeció a la palabra de Dios para someter su naturaleza a la ley del Espíritu. Él, número 1, obedeció a la palabra de Dios. Aleluya. ¿Cómo obedeció? Obedeció a través, gloria a Dios, del bautismo. Amén. Obediencia, un paso de obediencia. Número 1, él hizo el paso de obediencia, obedeciendo a la palabra de Dios. Aleluya. Número 2, él recibió el Espíritu Santo. Él fue llenado del Espíritu Santo. Mateo 3:16. Número 2, él recibió el recibimiento del Espíritu Santo en su vida. Gloria a Dios. Ahí nos habla la palabra de Dios claramente. Amén. Gloria a Dios. Número 3, estamos viendo el ejemplo de Jesús. Aleluya. Número 3, punto número 3, Mateo 4:1. Jesús se dejó conducir por el Espíritu Santo. Nosotros también, después de obedecer, después de recibir la nueva naturaleza en nuestro interior, el hombre nuevo, nosotros ahora debemos dejarse conducir por el Espíritu Santo. Usted debe dejar conducir por el Espíritu Santo. Este se llama vivir en el Espíritu. Mateo 4:1. Jesús se dejó conducir por el Espíritu Santo. O sea que él estaba sometido al Espíritu Santo, no a su naturaleza. Amén. Qué cosa tremenda. Punto número 5. Mateo 4:2. Dejarse llevar por el Espíritu Santo a orar y a ayunar. Aleluya.
Gloria a Dios. Jesús se dejó conducir, Jesús se dejó llevar por el Espíritu Santo a orar y a ayunar. El Espíritu Santo siempre te va a llevar a orar y ayunar. Mira aquel creyente que dice, oh pastor, yo no tengo nada, no estoy orando, no tengo ganas, no siento nada de orar, ni de leer la palabra, ni de ayunar. O sea, ¿qué mora en su interior? ¿Será que el Espíritu Santo está dominando la vida de la persona? No, es su naturaleza. La carne tomó dominio sobre la naturaleza, sobre su carne, sobre su cuerpo, sobre su vida. Más, hermanos, debemos nosotros, cuando usted siente orar, cuando usted siente ayunar, usted, hermano, siente y usted hace y obedece, usted está siendo conducido por el Espíritu Santo. Mire, hermano, el creyente debe orar y ayunar, pues por medio del ayuno el alma se sujeta a la voluntad más innata de comer y de, gloria a Dios, gloria a Dios, la de comer y la de oración es el camino para llenarnos de Dios. O sea que el ayuno, hermanos, el ayuno nos conduce para vaciar nuestro interior, nuestra vieja naturaleza, toda aquella cosa que está llenado de la carne, quitar, vaciar, sacar todo. Para esto es el ayuno, para que esta voluntad venga a perder esa fuerza, para que nuestra voluntad venga a perder, gloria a Dios, venga a perder todo lo que es, toda esa fuerza que está llenado de la carne en el interior. Pero cuando usted ayuna, vacía, va quebrando, va rompiéndose, va cayendo las murallas. ¡Gloria! Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero a través de la oración, usted encamina en llenarse de Dios. Cuando usted ora, Aleluya. Usted se llena de Dios. Amén. Y este vacío se llena. Aleluya. Gloria. No se llena de la carne, más se llena de Dios. Amén. La palabra y la oración nos llena nuestra vida espiritual. Amén. Nos da fuerza. Pero el ayuno nos vacía. Aleluya. Gloria. El ayuno nos vacía, pero la oración y la palabra nos llena. Gloria a Dios. Amén. Gloria. Debe ser infaltable. Gloria a Dios. Deje que el Espíritu Santo, hermano, conduzca. Deja que el Espíritu Santo te lleve. Amén. Gloria. Punto número 6. Alimentarse de la palabra de Dios, pues es la manera justa con la oración. Aleluya. De llenos de la vida de Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Mateo 4:3. O sea que a través de la oración, a través del ayuno, nosotros, o sea, a través de la palabra y a través de la oración, nosotros nos llenamos de Cristo, nos llenamos de la presencia de Cristo. Gloria a Dios. Número 7. No quedar, o sea que inciso número 7, no querer hacer, gloria a Dios, no querer hacer a Dios siervo. Amén. Mateo capítulo número 4, verso de número 5 al verso de número 7. No querer hacer a Dios siervo, pero entender que el Espíritu Santo es el Señor. Debemos comprender que el Espíritu Santo es el Señor. No debemos hacer a Dios como a siervo. Debe ser Dios quien esté sobre nosotros. Amén. Y el Espíritu Santo debe ser, gloria a Dios, y el Señor de nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Debemos entender que Él es Señor de nuestras vidas. Libro de Mateo, San Mateo, capítulo número 4, verso de número 5 al verso de número 7. Aquí el creyente vence a la soberbia y a la vida que hizo a Eva desear ser como Dios. El creyente que esté a punto del camino entiende que no puede querer manipular a Dios, colocar a Dios contra la pared y cosa de ese tipo. O sea que nosotros, al someternos a Dios y a su palabra, estamos tomando la posición de un siervo y estamos tomando a Dios como nuestro amo, como el soberano sobre nuestras vidas. Amén. Aleluya.
Gloria a Dios. Así debemos tomar. Así tomó Jesús. Amén. Aleluya. Él tomó como su padre, como el dueño de su vida. Aleluya. Punto número 8. Jesús, gloria a Dios, rechazar al mundo. Jesús rechazó al mundo y su gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora debemos nosotros, si estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, nosotros vamos a rechazar el mundo y su gloria y la vanidad y todo lo que es la influencia mundana. Vamos a rechazar. El diablo ofreció a Jesús. Mateo capítulo número 4, verso del número 8 al verso del número 9. Pero Jesús no aceptó esta oferta de parte de Satanás para su vida. Mas él rechazó. Mas él no aceptó. Gloria a Dios. Punto número 9. Romper con el diablo y resistiéndolo. Gloria a Dios. Debamos nosotros llegar a romper. Vamos a leer, hermano José, Mateo 4:10. Estamos por finalizar, hermanos, más dos. Gloria a Dios, nos queda un poquito, por favor. Mateo 4:10. Gloria a Dios, dice la palabra de Dios. Entonces Jesús les dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire que Jesús fue cortante con Satanás. Jesús no estaba, hermanos, ahí, no, ninguna otra cosa o sea que tomó poder y autoridad frente a su enemigo. Amén. Jesús mostrando esa ira implantada por la naturaleza de Dios en nuestra ira, en nuestras vidas, para nosotros airarnos contra todo pecado, contra toda fuerza maligna. Acuérdese, nuestra ira debe ser accionada contra toda fuerza infernal. Amén. Gloria a Dios. Nosotros no poseemos la ira de la carne, más nosotros poseemos la ira en el Espíritu que Dios nos da para nosotros poder resistir. Amén. O sea que, mire, si no tuviera ira, Jesús no hubiera resistido a esta tentación. Jesús, o sea, a Satanás, fue cortante, mostró esta ira. Amén. Amén. Para Satanás, gloria a Dios, rechazó y cortó. Así debe ser rechazado y cortado toda obra de Satanás. Amén. Amén. Punto número 10. Gloria a Dios. Ser siervos por Dios, ser servidos por Dios y sentir placer en aquello que Él ofrece. O sea que debemos nosotros sentir. Amén. Aleluya. Debemos dejar que Dios venga a darnos lo que Él quiere darnos. Amén. Jesús después de todo fue servido por Dios. Y mire, hermano José, aquella cosa que Dios daba para Jesús. Jesús sentía placer, aleluya, en lo que Dios daba para él. Si Dios te da algo, siente gozo y alegría. No hay cosa mejor que esta cosa que Dios nos da. Aleluya. Jesús sentía placer, contentamiento con lo que Dios dio al final de todo. Aleluya. La Biblia nos habla claramente, hermanos. Mateo 4:11. Gloria a Dios. Ser servido por Dios y sentir placer en aquello que Él ofrece. O sea que Él sintió placer por lo que aquella cosa que Dios había dado a Él. Benditos. Por último, hermanos. Gloria a Dios. Ahí nosotros podemos ver, hermanos, Jesús entrando por el camino de la humildad. Jesús tomó este camino de la humildad para gozar de todo beneficio que su Padre tenía preparado para él. No es que Jesús era amargado, no es que Jesús estaba, hermano, vencido de carne, y ninguna cosa de esto, hermano. Mas a todo malo Jesús puso resistencia y fue muy cortante sobre toda cosa que no venía de Dios. Mas todo lo que venía del cielo, él recibió y él sintió placer en su corazón. Amén. Gloria a Dios. La gloria a Dios, de la mortificación. La gloria de la mortificación. Título número 3. El creyente al mismo tiempo que busca el Espíritu Santo por medio de la fuerza divina, crucifica la carne. Al paso que se vacía de la carne, se va llenando de Dios. Al mismo tiempo que deja de sentir los placeres ilegítimos de las sensaciones del cuerpo y del alma,
va descubriendo los placeres que generan en el alma por las sensaciones del espíritu. Aleluya. Debemos llegar a alcanzar, a sentir aquellas sensaciones, aquel placer que viene del espíritu a nuestra alma, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Pero ¿cuándo va a sentir aquella alma, aquel placer que da Dios? Cuando aquella alma o aquel espíritu va a ser vivificado. Cuando es vivificado, ahí va a llegar a alcanzar aquel placer. Y el alma, el espíritu que no está vivificado, no puede sentir el placer que Dios da para aquella vida. No puede llegar a alcanzar la felicidad. Por eso busca entrando en el camino de ciclo vicioso. Amén. Nunca llega a alcanzar, nunca llega a encontrar. Pero nosotros que tenemos el espíritu vivificado, nosotros llegamos a sentir el placer en todo lo que Dios nos da. Yo soy hermoso, siempre digo esto, yo soy hermoso. Yo llego a comprender que yo soy hermoso porque Dios me amó, Dios me hizo así. No puedo yo, aleluya, estar disgustado con lo que yo soy. Más yo siento placer con lo que yo soy, así como usted. Aleluya, gloria a Dios, a su nombre. Gloria a Dios. Ya estamos terminando, hermanos, y dice así: de esta manera, más allá de gozar de las delicias que las sensaciones del espíritu le proporcionan, el alma del creyente aún siente los placeres legítimos, buscando por el apetito real y que le son dados al suplir las sensaciones innatas y las que Dios estableció. Gloria a Dios. ¡Gloria! La recompensa por la sujeción del alma a Dios y de la consecuencia, crucificando la carne, es extraordinaria. Por eso la Biblia nos dice, Romanos 6, verso de número 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Gloria a Dios. Amén. Gloria. Qué tremendo, hermanos. Llegamos a la parte final, hermanos, en esta noche. Perdón por la hora. Gloria a Dios que hemos pasado los hermanos. Pido perdón a la iglesia en esta noche. Gloria a Dios. Me gustaría hablar más una vez este estudio. Me gustaría hablar más una vez Aleluya. para llegar a entender mejor aún. Gloria a ti. Más Dios va a dar oportunidad para nosotros. Amén. Amén. Qué interesante la palabra de Dios. La gran importancia Aleluya. que esta carne debe ser vencida. Amén. Santo. Es fácil vencer. Solo someter nuestra mente, nuestro pensamiento al Espíritu Santo y a su palabra. Amén. Ahí la palabra poderosa acciona. Amén. Amén. Por medio del Espíritu Santo sobre nuestra carne. Ahí nosotros somos más que vencedores. Gloria a Dios. Amén. Gloria. Gloria a Dios. Aleluya. Vivir en la carne es llegar a ser miserable. Peor cosa que hay en la vida, hermanos. Hermanos, vamos a orar, agradecer en esta noche. Amén. Aleluya. Querido Dios, Padre bendito. querido Padre Dios de gloria, glorifico tu nombre, Tú eres Señor. verdad, mi rey amado. Glorifico tu nombre. Tu Glorifico, palabra es Señor, verdad, Señor. por llevarnos a alcanzar Todo esa lo que nos gracia. habla, Señor, porque tú Glorifico tu amas, nombre por Señor. llegar a entender tu palabra. Señor, a tu Glorifico tu reino. nombre por darnos tu naturaleza que has impartido con nosotros, que has compartido tu naturaleza con nosotros, dando ese espíritu en nuestro interior, poniendo esa naturaleza espiritual en nuestro interior. Ahí ahora podemos entender y comprender, que podemos entender que hay, aleluya, que la carne habita en nuestro interior. Pero llegamos a comprender que esta carne, aleluya, no puede contra el Espíritu Santo, contra tu Espíritu. Aleluya. Ahora podemos entender que debemos someternos a tu Espíritu, nuestra voluntad, nuestro deseo, aleluya, a través de tu Espíritu Santo. Y esto nos va a llevar a vencer nuestra naturaleza, Dios. Oh Dios de gloria, nosotros somos esclavos
a la ley de tu palabra. Somos esclavizados a ti, Señor. Nuestra mente está esclavizado a tu ley, a tu palabra, a tu voluntad. Aunque nuestra carne sea débil, pero nuestra mente, Señor, a ti está esclavizado. No somos más esclavos al pecado, más somos esclavos a la ley de tu palabra. Mi ley, la ley de la mente que está esclavizado a tu palabra, Señor, a tu voluntad. En esta noche venga a bendecir cada familia, venga a dar tu gracia, venga a dar fortaleza, venga a levantar, venga a animar, a poder atreverse a ser tomado por este Espíritu poderoso. Aleluya, no somos más carnales, más somos espirituales, Señor, a través de tu gracia, a través de este regalo inmerecido en nuestras vidas. Dios eterno, glorifico en esta noche, aleluya. Gloria a ti, Padre. Gracias, Señor, por cada vida. Gracias por tu palabra. Ayúdame a guardar tu palabra. Ayúdame, Señor, mantener tu palabra. Ayúdame a mantenerme viva, Señor. Oh, gloria a Dios. Cuando yo estoy inclinado a tu Espíritu, Señor, yo siempre estaré vivo, Señor. Oh, Dios de gloria. Yo siempre mantendré con una vida espiritual viva. Oh, Dios de gloria, porque yo no acepto ninguna cosa de la carne, porque no acepto la influencia mundana. Y esto me va a ayudar a vencer todo lo que es carne, todo lo que es mundo. En esta noche, Dios, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por este momento tan importante a nuestras vidas, Dios. Glorifico tu nombre en nombre de Jesús. Bendigo cada vida, Señor. Cada necesidad venga a ser suplido. Cada enfermedad venga a ser resistido. Cada enfermedad venga a ser rechazado. Cada estrategia venga a caer en tierra. Cada opresión maligna venga a ser ahora reprendido en nombre de Jesús. Más declaro libertad, más declaro tu poder sobre tu iglesia. En nombre de Jesús. La iglesia dice amén. Amén. Gloria a ti. Gloria a Dios, hermanos. Llegamos a la parte final. No puede, hermano, faltar los días miércoles. Gloria a Dios. Aleluya. Ya hemos visto y terminado de estudiar lo que es el camino de la humildad. Aleluya. Ahora vamos a tomar el camino de... Vamos a estudiar el próximo miércoles, gloria a Dios, el camino de la soberbia. Aleluya. Dios. Vamos a aprender, hermano, el camino, cómo es el camino de la soberbia. Gloria a Dios. Así que, hermano, yo te invito desde ahora a participar el día miércoles que viene. Amén. Por favor, vamos a invertir ahí, hermanos. Gloria a Dios. Todo para las cosas del cielo. Amén. Amén. Dios bendiga, hermanos, en esta noche de una manera especial. Muy agradecido por vuestras vidas. Me da alegría ver la iglesia ahí escuchando la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Vamos a continuar entonces en esta batalla espiritual. Aleluya. Gloria a Dios. La victoria ya está garantizada. En nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. La victoria ya está garantizada sobre toda cosa que está sobre nuestras vidas. Porque nosotros somos siervos de Cristo. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Dios bendiga en esta noche. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a decir: bendito serás al entrar y bendito serás al salir. La victoria es nuestra en nombre de Jesús. Gloria a Dios. Vamos a decir paz, oración y unión. Gloria a Dios. Paz, oración y unión. Hermanos, Dios bendiga. Estamos despedidos con la paz del Señor. La victoria es nuestra. Gloria a Dios. Carne enemiga a ser vencida. Gloria a Dios. En nombre de Jesús. Con la ayuda del Espíritu Santo. Dios bendiga a los hermanos. Gloria a Dios. Santo.